A mí me parece una actitud creada artificialmente. En primer lugar, porque me da la impresión de que las cosas en la frontera llevan tiempo funcionando de esa manera, quiero decir, llevan tiempo, años funcionando de esas maneras. Hay varios millones de colombianos que viven en Venezuela, pero en segundo es un problema artificialmente creado por razones electorales, ¿no? Y la expulsión de ciudadanos colombianos de Venezuela me parece inaceptable, y desde luego el hecho de marcar las casas de los ciudadanos poniéndoles una señal, virtud del cual, si una señal les dice esta casa tiene que ser destruida, esta casa tiene que ser respetada en función de quien viva en ella, eso es nazismo. Eso ocurría en la Alemania nazi y en los territorios dominados por los nazis. Y eso, pues, es lo que está pasando en este momento en Venezuela, ¿no? Llevo tantos años ayudando a la oposición venezolana que sé muy bien cómo está la oposición venezolana. Entonces llevo tantos años intentando que la oposición venezolana se una que mi entusiasmo no ha decaído. Es más fuerte mi amor por Venezuela que las dificultades, ¿no? Entonces vamos a seguir intentando que la oposición venezolana se una todo lo posible, utilice lo mejor posible los instrumentos que están a su disposición, pero sobre todo lo que es muy importante es que sientan el apoyo internacional. Eso es muy importante. Yo aprendí hace años que para los disidentes, y escribí un libro sobre eso, el famoso judío ruso Nathan Sharansky, cuando escribió su libro The Case for Democracy. Él decía que cuando estaba en el Gulag soviético, lo que más apreciaba era el tener alguna noticia, por si fuera remota, del respaldo y la solidaridad internacional con ellos. Y que nunca agradecerá bastante el ánimo que eso le daba para sobrevivir. Bueno, pues los demócratas venezolanos que luchan por sus libertades, como los cubanos, tristemente abandonados o no mencionados recientemente, tienen que sentir la solidaridad, nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestro respaldo. Y nosotros debemos ser también exigentes con ellos para que se pongan de acuerdo en lo que es esencial, que es que Venezuela vuelva a ser una gran democracia o que Cuba recupere, o cree una democracia homologable con las demás. A propósito de Cuba, ¿qué piensa usted del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba? Me parece muy bien el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Yo siempre he defendido las relaciones diplomáticas entre España y Cuba. Nunca he sido partidario del embargo, siempre he sido partidario de que se levantase el embargo. Y además lo he dicho públicamente, y si no se ha hecho es por cuestiones internas norteamericanas. Lo que ya no acierto, me cuesta más trabajo comprender, es por qué se restablecen relaciones diplomáticas, pero los hermanos Castro, que llevan simplemente tiranizando la isla y a 10 millones o 12 millones de cubanos desde hace 50 años, no pagan ningún precio. Es una cosa asombrosa mirando hoy al mundo, América Latina, que estos hermanos Castro, que siguen gobernando Cuba, con los cuales se les restablecen relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y no pagan ningún precio, que su santidad el Papa pasa por la isla y no menciona la palabra libertad, ni la palabra derechos humanos, ni la palabra prisioneros, y allí detienen a la gente. Estoy refiriendo un hecho, tampoco estoy dando ninguna opinión, que se sabe el control que tienen sobre la situación en Venezuela y que son garantes del proceso entre Colombia y las FARC. Es una cosa extraordinaria. Pero es una cosa extraordinaria para pensar también qué tipo de políticas están manejando algunos allí que están produciendo unos resultados que realmente, digamos en términos de legado presidencial, bueno, con Cuba sin pagar precio, con Venezuela tal vez para estabilizar el régimen, y el acuerdo entre Colombia y las FARC, que digamos, pues en lo que se conoce hasta ahora, tiene aspectos
también para ser gravemente reflexionados, ¿no? Ahora voy a preguntarle de Colombia, pero antes, ¿qué precio debieron haber pagado los hermanos Castro? Hombre, en Cuba acaba de estar de visita Su Santidad el Papa y ahí han arrestado no sé cuántos prisioneros, a no sé cuántas personas. ¿Usted me puede poner un ejemplo de algo que haya cambiado en Cuba? ¿En términos de libertades? ¿En términos de derechos humanos? No ha cambiado nada. Es más, es cada vez una exigencia mayor por parte del régimen, que sigue manejando las cosas de Venezuela, que sigue manejando las cosas de Cuba, que sigue manejando las negociaciones con Colombia, ¿no? Yo creo que, hombre, en términos de democracia, en términos de derechos humanos, yo creo que hay cosas que un país como los Estados Unidos de América y los demás países demócratas en el mundo tienen que ser un poquito más sensibles y tienen que ser más cuidadosos, ¿no? Yo promoví en la Unión Europea, y aquí está el ministro que lo llevó a cabo, Abel Matutes, en 1996, una posición común sobre Cuba, que decía, pues es posible el diálogo, pero respetando los derechos humanos y siempre con los disidentes, no sin los disidentes. Bueno, eso ha durado hasta hace poco. Se ha aplicado más o menos, pero claro, hay cuestiones que no son solo morales, son cuestiones políticas esenciales, las cuales evidentemente son las que dan luego la autoridad para plantear cuestiones de fondo importantes, ¿no? Pero no hay ahí un doble rasero, porque mira, hay muchos países europeos que tienen relaciones con la China, que tienen un sistema político cerrado, o con Vietnam, que tiene un sistema político cerrado. Bueno, que no sea una cosa no quiere decir que sea otra, ¿no? Si usted me pregunta, por ejemplo, si a mí me preocupa el acuerdo con Irán, le digo, me preocupa muchísimo el acuerdo con Irán. Y hay muchísimos países que están corriendo a ver quién llega primero a Irán para hacer negocios, ¿no? Tampoco estamos hablando de un ejemplo democrático precisamente de una pulcritud muy grande, ¿no? El caso iraní. Lo que estamos intentando discernir es, nosotros europeos, lo que está pasando en Oriente Medio, ¿es un motivo grave de preocupación para nosotros, sí o no? En mi opinión la respuesta es sí. Es decir, la situación caótica y la proliferación de carreras nuclear que puede haber en Oriente Medio, a nosotros los europeos nos tiene que preocupar y muchísimo. Aunque parezca que no nos preocupa nada, pero nos tendría que preocupar y muchísimo. No para mirar hacia otro lado, sino para ocuparnos de eso, ¿no? No planteemos las cuestiones en términos de guerra y paz, porque si planteamos en cuestiones en términos de guerra y paz, pues el resto de la política se hace imposible, ¿no? Es lo mismo que antes decía el acuerdo con Irán, que no me lo planteé en términos de guerra y paz. Hay muchas otras fórmulas, ¿no? Puede haber otras muchas fórmulas, ¿no? Entonces, yo le quiero decir una cosa. En mi opinión, con la experiencia que he tenido aquí, con todo respeto, porque siempre he tenido un respeto exquisito a las iniciativas de todos los presidentes colombianos, incluso cuando no he estado de acuerdo con las que he tomado. Y lo voy a seguir teniendo. Pero en mi opinión, cuanto más fuerte sea el Estado, más cerca estará la paz. Y cuanto más se debilite el Estado, más lejos estará la paz. Eso incluye no equiparar el Estado a los terroristas, guerrilleros, narcotraficantes. Porque si usted equipara el Estado a los terroristas, guerrilleros, narcotraficantes, está creando un debilitamiento del Estado irreparable. Segundo lugar, la democracia no es equiparable a las acciones terroristas, guerrilleras y de los narcotraficantes. Y no se le puede equiparar. Y tercero, el deseo de paz es un deseo absolutamente respetable que comparte todos los seres humanos de buena voluntad, pero no es una política. Las políticas deben articularse sobre los hechos que determinan la eliminación y la derrota de aquellos que han llenado de dolor, de sangre, de problemas la democracia colombiana que ha podido sobrevivir. Usted dice que mientras más fuerte sea el Estado en esta negociación, mucho mejor. En su opinión, ¿el Estado colombiano ha sido fuerte en la negociación o ha sido débil? Vamos a ver, mire usted, yo no sé lo que es la justicia transicional, ¿sabe? Yo puedo entender lo que es un narcotraficante, un guerrillero, un terrorista,
sometido a los tribunales de justicia del Estado colombiano. Pero la justicia transicional yo no sé lo que es. Lo que sí sé, en mi opinión, para la fortaleza del Estado colombiano me parece que no es deseable. Quiero cambiarle de asunto y llevarlo a Argentina, porque en Argentina hay elecciones presidenciales. Usted me lo pone facilísimo cada vez que cambia de tema, ¿eh? Claro, está fácil, ya está fácil la cosa. Mire, hay elecciones presidenciales el día 25, es decir, dentro de 20 días. Y está en juego la continuidad del peronismo en el poder, el sucesor político de Cristina Fernández de Kirchner o un cambio. Y los dos candidatos más opcionados son Daniel Scioli, peronista, y Mauricio Macri, que es el candidato más fuerte de la oposición. ¿Cuál le gusta más? Yo creo que a Argentina le vendría muy bien un cambio. Y le vendría muy bien, digamos, un cambio, porque en todos los países muchas veces pues, los cambios convienen, ¿no? Y Argentina tiene una tradición, digamos, peronista de muchísimos años en sus distintas versiones, unas más melódicas, otras más rítmicas, otras más rockeras, otras más las que sean, pero siempre sobre melodías parecidas, y yo creo que a Argentina le viene bien un cambio. Argentina es un país que tiene todas las condiciones para tener una fuerte presencia internacional, no para vivir en los márgenes de la vida política internacional, no para vivir con dificultades económicas grandes, sino todo lo contrario, por su capacidad económica, por su capacidad cultural, por su significado histórico. La recuperación en Argentina sería muy importante y creo que un cambio en Argentina vendría muy bien. Y por lo tanto, espero y deseo que los argentinos pues, apuesten por el futuro del cambio. Sí, siempre lo será, pero nosotros, por ejemplo, yo promoví, siendo presidente Lula Silva, yo promoví una asociación estratégica entre España y Brasil. España tenía dos esencialmente, una con México y otra con Brasil. Y esa asociación estratégica consistía en actuar bueno, yo creo que se desarrolló poco luego por distintas razones y por distintos cambios políticos, más en España que en Brasil, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que la crisis política es muy profunda en Brasil, que yo creo que la economía brasileña pues, está pagando también dos cosas. Una, la hiperdependencia de China y, en segundo lugar, una economía subsidiada de una manera masiva durante algunos años que ha provocado pues, que el país no sea muy competitivo. Yo comprendo que hay empresas españolas que tienen altas cifras de negocios comprometidas en Brasil que estén preocupadas, ¿no? Pero tampoco dudo que el país tiene capacidad para recuperarse. Ahora, para recuperarse va a tener que hacer, digamos, unos cambios políticos, sin duda, muy importantes, porque vivir inmersos en esos escándalos tan tremendos que está viviendo Brasil, pues es prácticamente imposible. Con eso, vivir con eso e intentar sacar el país adelante, ¿no? Y dicho eso, ese desgraciadamente es un fenómeno bastante extendido en todas partes, ¿no? Lo que pasa que evidentemente puede tener fenómenos más graves o que golpeen más fuertes en unos sitios que en otros, ¿no? Y la presencia en todo caso de Brasil es muy significativa. Y luego, pues evidentemente, se ha visto en la historia reciente del mundo que lo que algunos planteaban como la alternativa a lo más expresivamente dominante en el mundo, desgraciadamente con una tendencia a la ausencia ahora grave por parte de los Estados Unidos, es decir, la historia famosa de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se planteaba incluso como elemento sustitutivo de la gobernanza económica norteamericana, europea, japonesa, etcétera, etcétera, pues eso ha pasado a la historia muy rápido, pero muy rápido, rapidísimo. Y entonces, pues es una muy buena razón, no para que los europeos sigamos con nuestro decaimiento o falta de entusiasmo, y para que los norteamericanos caigan en introversión o en ausencia, sino para que justamente el reforzamiento de nuestra alianza sea un significado de expansión y de prosperidad en el mundo.
no entremos en cuestiones, digamos, personales. Yo creo que la reforma energética es una reforma muy interesante, muy importante. La apertura en algunos otros sectores económicos también. Creo que si México practicase una política de reformas y de apertura, las capacidades de ese país son extraordinarias. México pues está en una posición estratégica formidable, forma parte del NAFTA con Canadá y con los Estados Unidos, eso ya es una realidad consolidada, mira hacia el Atlántico, mira hacia el Pacífico. Lo que pasa es que también estamos hablando de las necesidades de mejora de institucionalidad, ¿no? Yo creo que algunas de esas cosas pasan porque el Estado falla. Y cuando el Estado falla, la enmienda no puede ser menos Estado. La enmienda tiene que ser más Estado, en el sentido de hacer no un Estado muy grande, sino un Estado institucionalmente poderoso. Y eso yo creo que es una necesidad mexicana, como ocurre en otros muchos países, ¿no? Que yo deseo que encuentre y que encuentre rápidamente. Cuando hablamos de vallas, cuando hablamos de muros, valla y muros ya existen en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Vallas existen también entre Israel y Palestina. Vallas existen también en Ceuta y en Melilla. Vallas existen también en Hungría. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Digo, porque cuando se habla de vallas hay que tener cuidado. Porque hay muchos ejemplos de vallas. Y se puede a veces simplificar que hay vallas malas y vallas buenas. Y tampoco es así el asunto. Pero yo creo que lo que usted menciona es un típico caso de que, ve usted, como lo que yo decía, que el populismo ya no es una singularidad latinoamericana. Es también un problema europeo y es también un problema en Norteamérica. Lo que pasa es que en Norteamérica el populismo es billonario o trillonario. Y además arrogantemente billonario o trillonario, ¿no? Y ahora, usted me dice, yo simpatizo con el populismo, con ese tipo de populismo, pues exactamente en la misma medida que simpatizo con los de aquí o con los de allá, de Latinoamérica, en ningún caso. Creo que es muy importante para el futuro del mundo que los Estados Unidos tengan un presidente en las próximas elecciones con cierta experiencia, cierto conocimiento del mundo internacional, que sea capaz de agrupar y no dividir la sociedad norteamericana y que sea capaz de recuperar credibilidad, prestigio, autoridad de los Estados Unidos y sus aliados en el mundo. A mí eso me parece muy importante porque lo que estamos viviendo en los últimos años de ausencia del liderazgo norteamericano, deliberadamente, de tendencias a la introversión, que existen tanto en la parte demócrata como en la parte republicana, yo lo considero para la seguridad y la estabilidad del mundo altamente problemático. ¿Ha sido débil Obama entonces? No es cuestión de ser débil a veces o de ser fuerte, es cuestión a veces de estar acertado o equivocado, ¿no? Seguro que ha tenido aciertos, pero seguro que sus errores están en este momento luciendo más de lo que sería deseable. Yo me decía, ¿qué es lo que más le conviene a España? Al interés nacional español, que es al final lo que nos tiene que convocar y lo que nos tiene que... Pues mire, a mí, suponiendo que que no hay ningún grado de enemistad, por ningún candidato, a mí se me ocurre que a España, por las razones que usted ha dicho, entre otras cosas, le viene bien un presidente que hable español. Jeb Bush. Habla español. Habla español.
Marco Rubio habla español. Sí. Hay otros que no hablan español, pero que a lo mejor no nos vendrían mal. Pero yo creo que te entiendes mejor con alguien que habla tu idioma, que habla español y te comprende y que vive o ha vivido en tus mismos ámbitos culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo siendo todo eso una fuerza tan importante y tan emergente en los Estados Unidos. Se me ocurre pensar eso, ¿no? Yo le diré una pequeña, para los intereses nacionales de España. Yo le quiero decir que, en mi opinión, históricamente para España ha habido los presidentes más importantes, los presidentes, no alargarme mucho, pero en fin, Eisenhower fue un presidente importante para España. Yo sé que esta afirmación firmó unos acuerdos importantes, entonces era el régimen de Franco, pero eso, como ha dicho en muchas ocasiones y ha explicado el profesor Pepe Varela Ortega, que está aquí, y que le agradezco mucho que esté aquí, pues forma parte del proceso de occidentalización de España, ¿no? Y eso pasó con Eisenhower. Nixon y Ford, bueno, vinieron por aquí y entendían algo estratégicamente el valor de España, con sus limitaciones. Bush padre fue un buen presidente, entendía. Clinton tuvo una relación muy correcta. Y George Bush, extraordinariamente estrecha. Yo quiero recordar que el único presidente de la historia norteamericana que comenzó un viaje a Europa por España, ante el asombro de todos los demás países europeos, incluidos los más importantes, fue el presidente Bush. Y el que ha tenido una relación más estrecha con España, sin ninguna duda, ha sido también él. Entonces, yo sé el ambiente que aquí todavía sigue en algunos ámbitos respirando el presidente Bush. Pero, por lo tanto, cuando digo, yo creo que nos vendría bien alguien que hable español, sé que muchos aquí van a defender exactamente lo contrario. O sea, van a defender, ¿cuál es el que peor nos viene? Pues ese. A ese apoyaremos, ¿no? Haga usted esta pregunta en Francia. ¿A Francia y a los intereses de Francia les interesaría un presidente que hablase francés? Pues con toda seguridad que sí. Y vaya usted haciendo esa pregunta a todos los demás. Si además entienden y tienen una comprensión de España, tanto mejor. Si además tienen unas políticas que consisten en reafirmar el poder atlántico como a nosotros nos interesa, tanto mejor. Si además pueden comprender, porque son parte de ese mundo, también la mentalidad latinoamericana, tanto mejor también para nosotros. Es lo que le puedo decir. Y es lo que me lleva mi reflexión sobre el interés nacional de España, que es lo único que me ha movido toda mi vida y lo único que me sigue moviendo y me seguirá moviendo toda mi vida. Tengo que darle paso ahora a don Santiago Vergarache de Vocento, pero quiero darle las gracias, presidente. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Muy bien, Juan Carlos.